Bueno, estamos en una segunda edición de nuestro programa, bueno, no sé cuánto, supongo que semanal será, de Aguiluchos con Palomitas. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre la segunda película que nos ha tocado ver para el programa, que en este caso es El Odio, La Haine. Y bueno, no sé si tú quieres primero empezar comentando un poco acerca de la peli. Sí, me pareció una película interesante, El Odio. Ahora, el título parecía muy sugerente, ¿no? Ujú. Por eso entré a la película con muchas ganas de verla, porque cuando uno habla del odio, pues Bueno, inmediatamente uno se imagina violencia, ¿no? Se imagina, no sé, venganza, se imagina destrucción. ujú. Y bueno, por eso me llamó mucho la atención que hayan colocado ese título a la película, ¿no? Y bueno, no estaba muy alejado tampoco del contexto y las situaciones que presentaba la película de lo que describes, ¿no? Es una Mm. película dirigida por Matthew Kassovitz, que fue su segundo largometraje, su segunda película del director, que a sus tan solo, si no me equivoco, 27, 28 años, o sea, tenía menos de 30 cuando la dirigió. Y bueno, fue un éxito, de hecho fue... Hay directores, o sea, este artista no solo es director, también ha sido actor y de hecho se le reconoce, tiene mucho más créditos como actor que como director. Pero digamos que su carrera artística la empezó siendo director de cine y hay en el cine, bueno, en general, en mucho, en el deporte, en general, hay un término utilizado que es One Hit Wonder, que es cuando un artista en cierta disciplina o un deportista en cierta disciplina tiene un pico alto y de ahí nunca lo vuelve a alcanzar a lo largo de su carrera. Bueno, digamos que esa es un poco la trayectoria de Matthew, ¿no? Que en su segundo largometraje hizo esta película que pues ganó a mejor director en Cannes, que es el festival de cine más importante. Tuvo reconocimiento a lo largo del mundo, de los festivales de cine. Y en general es una película que ahorita vamos a comentar, pero es pues, sobresaliente como mínimo. Entonces es un poco pues triste que la carrera de este director con el pasar de los años no haya podido mantener ese estándar de calidad, ¿no? Pero bueno, para resumir un poco la película, esta es una película que me corriges igual si tienes otra forma de contarla, pero para mí es una película que se trata sobre las andanzas de de tres colegas, de tres compañeros, que básicamente su objetivo es subsistir y evitar meterse en problemas a lo largo de un día entero, porque esta película la narran durante todo un día, ¿no? No sé si algo más le puedes agregar a esta descripción. Sí, creo que has usado el verbo exacto, sobrevivir, ¿no? Ujú, Y cuando hablamos de sobrevivir, bueno, también uno se puede imaginar muchas cosas, ¿no? En la selva, no sé, un lugar inhóspito, ¿no? Sobrevivir en un lugar donde uno está abandonado, no sé, un desierto. Pero en ujú, este caso es sobrevivir en la ciudad, ¿no? Sobrevivir en la sociedad, sobrevivir en el sistema, ¿no? Sobrevivir en un espacio donde se supone que no hay que sobrevivir, sino más bien hay que vivir. ujú. Sin embargo, allí hay que sobrevivir. Has usado, digamos, este verbo para describir lo que estos tres personajes, estos tres compañeros, que además son muy jóvenes, ¿no? Adolescentes casi, eh, y entonces realmente están sobreviviendo, ¿no? Sí, es interesante porque es como una jungla, es como los mismos lugares así inhóspitos o en todo caso amenazantes que has escrito, pero que has mencionado, pero claro, todo esto aterrizado en un contexto urbano, en los suburbios de Francia. Y bueno, esos tres personajes son Said, Vince y Hubert, tres migrantes, porque Vince es judío, Hubert tiene rasgos afrodescendientes, ¿no? Y mejor dicho, es un afrodescendiente y Said es, si no me equivoco, de familia árabe. Entonces, son tres franceses, pero pues que no son oriundos, o no son, mejor dicho, sus raíces étnicas no son de ese país, ¿no? Entonces, tienen que sobrevivir a básicamente todo. Desde los policías, que es, digamos, el cuerpo policial es como el antagonista principal, no se personifica en un policía o en un general, no. Cada policía puede ser un posible enemigo.
como hacia el final de la película que tocan un poquito, de manera un poco leve, pero también de los cabezas rapadas, que son como los, si no me equivoco, los ultraderecha, ¿no? De los fachas, ¿no? De votantes de Le Pen, o que se asume que son votantes de Le Pen. O sea, y sí, o sea, me parece interesante porque cada personaje tiene su propia característica, pero digamos que los tres al fin y al cabo terminan siendo un poco vencidos por un contexto violento que incita al odio, ¿no? Entonces, un poco para empezar la conversación, no sé si, ¿qué opinas de esa frase con la que, bueno, de esa frase o ese mantra con la que empieza la película, que es esto de la caída? Esta metáfora del hombre cayendo y que mientras cae va pensando que todo está bien, pero que, bueno, que al fin y al cabo lo más importante es el aterrizaje, ¿no? O cuando impacta contra el suelo, ¿no? No sé. Sí, me parece que es interesante eh, esta imagen que se utiliza para comenzar la película y con la cual también va a terminar, ¿no? La película de esto la idea de que un hombre va cayendo me parece que el piso 50, ¿no? Ujú. El piso 50 va cayendo, de un edificio del piso 50 va cayendo hacia el vacío y en la caída va pensando lo que tú dices, ¿no? Que todo está bien, todo está bien. Pero esa sensación de caer, ¿no? En el vacío, pues me imagino que aunque uno se diga todo está bien, si está cayendo jalado por la gravedad, sentirá que su estómago y sus tripas, ¿no? Están llenos de angustia, ¿no? Y de incertidumbre, porque no sabe en qué momento va a tocar el piso. Pero en ese trayecto desde que se tira hasta que va a llegar al piso, la frase continua es todo está bien y todo está bien. Bueno, esto es una metáfora, ¿no? Que alude a realmente a la vida del ser humano, a la vida de la sociedad, a la vida del mundo, ¿no? Que aunque estemos en una situación muy complicada en nuestra vida, uno siempre se tiene que dar valor a sí mismo, ¿no? Y decir, bueno, estaremos cayendo, estaremos mal, estaremos en riesgo, pero mientras tanto estamos bien, un poco para darnos seguridad. Y como dice el final de la frase, lo más importante no es la velocidad ni la fuerza ni con la que vas cayendo, sino, oye, ¿cuál va a ser el resultado cuando estés abajo, ¿no? Cuando hayas llegado a la superficie, ¿no? ¿Cómo Cuando aterrizas? vamos a aterrizar. Ahí está la realidad, ¿no? Si bien la caída te permite ir pensando, reflexionando, finalmente el resultado es lo que cuenta, ¿no? Ujú. Es decir, a ver cómo vas a llegar al final. Por supuesto, el hombre cayendo, que se repite, todo está bien, el aterrizaje va a ser fatal, ¿no? Claro. Bueno, sí, y me imagino que la sociedad en la que están insertos estos tres personajes que han mencionado, ¿no? El árabe, el judío y el afro, ¿no? Están como como ese hombre que están cayendo, ¿no? Y cayendo y no saben cuál va a ser el final. Bueno, el final es trágico, ¿no? Pero Es una digamos, caída. Es como claro, estrellarse contra el piso. Ha sido lo mismo, literal. Como un golpe así es. de realidad y es... o sea, claro, sin describir tanto la película, pero sí. Y me parece interesante el tema de la caída también porque siento que, o sea, se pudo haber utilizado otra metáfora para algo que pueda acabar mal, como en este caso estrellarse contra el piso tras una caída tan abismal, ¿no? Estrepitosa. Pero ya el hecho de que ya te pongan en un contexto de caída, por así decirlo, habla de que todo el contexto en donde ellos están inevitablemente va a terminar de esa manera. Entonces, es un poco triste porque también creo que es un poco el mensaje de la película, ¿no? En otras palabras es, si naces en los suburbios, vas a acabar de esta manera tarde o temprano, si... O sea, tarde o temprano, ¿no? Y creo que también el hecho de que esta película, ya tantos años después de su estreno, siga vigente, pues creo que es un poco una señal de que no cambian las cosas, ¿no? Porque no siento, o sea, la veo y siento que esto pudo haber sido grabado en 1995, que es donde se estrenó, como pudo haber sido grabado ayer. Entonces, o sea, realmente no sé. Es interesante lo que comenta sobre la actualidad de la película, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que los tres personajes que se sienten cayendo, ¿no? En este sistema, que un sistema que se autodefiende, ¿no? Un sistema que se ha ajustado a sí mismo y que cualquier extraño pues va a resultar ahí en un fastidio, ¿no? Ujú. Todo sistema es así, ¿no? Es decir, todo sistema ha pasado por un proceso y finalmente se acomodó.
Y en ese sistema los que se han acomodado pues son los que en algún momento lucharon para ordenar ese sistema. Entonces todo aquel que, ¿no? Todo aquel que intente entrar a ese sistema, pues tiene que ajustarse al sistema. Y si no se ajusta, pues va a recibir, eh, digamos, los garrotazos y los golpes y las balas que estos tres personajes reciben, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema tiene digamos, su manera de defenderse y es la policía. Eh, Aquí lo que es actual, y me parece que atinas en tu comentario, ¿no? Es que generalmente los migrantes se sienten así en los sistemas a donde van, ¿no? Porque no es su sistema, ¿no? Ujú. Eh, Pueden ser hijos que, o sea, que han nacido allí, pero no es su sistema, porque los padres que los engendraron igual les van a transmitir su propia cultura, ¿no? Y se van a sentir extraños en el sistema. Eh, como te habrás dado cuenta en la película, también hay jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que también están buscando su propio destino, ¿no? Ujú. Hay alguien que está haciendo música, hay otros que están bailando, ¿no? Hay otros que, en fin, cada uno está buscando su destino. Pero estos tres personajes, siendo extraños al sistema, se sienten realmente marginados, se sienten maltratados, ¿no? Se sienten realmente fuera, ¿no? Del sistema. Ujú. Y eso hace que la película tenga actualidad porque en realidad, ¿no? El mundo se mueve siempre, Y nunca ahora con la está globalización es peor, o sea, va a haber migrantes en claro. todas partes y siempre hay eso de a dónde pertenezco o cómo me introduzco en ese nuevo esquema. Sí, o sea, es triste, pero cierto, ¿no? Sí. Claro, Y... tampoco te digo que te acomodes al sistema, ¿no? Como un ser pasivo, pero es difícil porque tampoco, o sea, te puedes poner en los dos extremos, o te acomodas de forma pasiva, o eres un reaccionario que quiere destruir todo lo que encuentras porque no te responde a tus intereses y necesidades, ¿no? ujú. Sí, y a mí me parece interesante cómo también, digamos, de estos tres, pues, personajes desorientados, cada uno difiere de las ideas del otro. Bueno, sobre todo de dos personajes, ¿no? No vamos a ahondar tanto en Said, que digamos que es el punto medio, es el personaje, pues, de familia árabe, o en todo caso, bueno, de rasgo, ajá, de procedencia de la zona árabe del planeta. Yo creo que más que nada habría que centrarnos en Hubert y Vince. Vince judío, ya no practicante, como se hace mención al inicio de la película. Y Hubert, pues, este personaje que quiere salir del barrio, quiere salir de los suburbios, no encuentra, él sabe que no hay un mejor espacio, ¿no? En donde, o sea, no, mejor dicho, no hay una... No hay, no hay una no hay una certeza de que las cosas salgan bien viviendo ahí y por eso él quiere salir, pero a la vez creo que sus propios amigos son los que lo atan a ese contexto, ¿no? Y los que lo terminan llevando a, pues, a cómo acaba la película, ¿no? Ujú. No sé, o sea, porque mientras Vince quiere violencia y quiere vengar bueno, a este amigo en común que tienen los tres que estaba en coma durante toda la película y finalmente termina falleciendo, que es un poco el motor de todo esto. Creo que también el otro principalmente quiere más conciliar o quiere en todo caso detener esos atisbos de ira que tiene Vince para evitar un mal mayor. No sé qué opinión te merecen los personajes. Sí, a mí me parece interesante cómo se han construido los tres personajes, ¿no? Y si nos centramos en los dos que has mencionado, pues el personaje negro es un personaje realmente que busca por lo menos a ver, la razón, ¿no? Es decir, es un personaje que busca no actuar impulsivamente. Ujú. Quiere ser más sereno, quiere ser más cuerdo, ¿no? Más racional, ¿no? Y Vince, pues es un personaje que más bien actúa, que busca ser más iracundo, que busca ser más prepotente, incluso, ¿no? Tiene la pistola de un policía, ¿no? A quien se le perdió, ¿no? Esta arma y él la tiene. Y Ujú. es una forma también de él reafirmar su fuerza y su poder, ¿no? Para resultar, pues, una amenaza para los otros y, ¿no? Y resultar realmente alguien que quiere, pues,
atemorizar al otro, ¿no? Pero digamos, ahí se mueven los dos, ¿no? Y al final de la película los dos van a morir, ¿no? Es decir, tanto el personaje negro, ¿no? El que pretende ser pues la serenidad, ¿no? Y termina matando a un policía, ¿no? Creo que era un policía, ¿no? Porque llegan a atraparlos a estos dos, el carro estaba ahí con las luces, ¿no? Me parece que eran policías, no sé Creo que si... sí, no estoy seguro si eran policías o eran los cabezas rapadas los que Ya, terminan matando a Vince. Pero en todo sí, caso, bueno, Vince termina un poco como todos esperamos que termine. Solamente cabe resaltar que revisando en el fiel amigo celular, los tres personajes se llaman, o sea, los tres nombres de los personajes son iguales que el nombre de sus actores en la vida real. O sea, se llaman igual, tanto actores como personajes. El director prefirió usar los nombres reales de sus intérpretes. Y claro, y mientras Vince termina realmente, o sea, muerto físicamente, el otro creo que termina muerto ya un poco más a nivel interior, ¿no? Tener que recurrir a lo que él nunca quiso hacer, ¿no? A lo que él nunca quiso recurrir, porque recordemos que el mismo Hubert tenía este espacio de boxeo, un poco para la gente de los suburbios, ¿no? O toda la gente esta de las pandillas, que al fin y al cabo él buscaba una forma en cómo defogar esa ira, porque tampoco es que Hubert sea, no sé, un pan de Dios, o sea, él realmente también tenía ira contenida, pero que sabía que no podía defogarla con otras personas, y mucho menos con agentes policiales que pueden terminar perjudicándote, ¿no? Entonces al fin y al cabo termina desatando su ira también contra las personas que ha matado a su amigo, ¿no? Em, sí, claro, y... ujú, sí, sí. claro, el que tiene la pistola siempre fue Vince, ¿no? Ujú. Pero al final de la película Vince entrega la pistola a Hoover, ¿no? Cuando no sé cómo, ay, no se me viene la palabra, como cuando intenta arreglar o enmendar o sea, todo el daño que ha causado el llevar el portar esa arma, porque incluso por un momento incluso los llegaron a encerrar solamente a ellos dos, ¿no? A Hubert y a Said, los policías, no sé si recuerdas esa escena en Sí, donde, sí, sí, y sí, todos claro. los maltratos que reciben por parte de la policía son ellos dos, mientras que Ujú. Vince está en un viaje por otro lado, perdido por la ciudad. Entonces, sí, y claro, yo creo que a lo largo de la película, siendo también Vince un poco el portador de este mensaje, es que el odio genera más odio, ¿no? Y al final se termina cumpliendo esa premisa, creo yo. Sí, y bueno, lo curioso es pues que el testigo de esto es Said, ¿no? Ujú. Said será testigo de la muerte tanto de Vince como de Hoover, ¿no? Porque él se queda contemplando cuando el policía que mata a Said apunta ahora también a Hoover, ¿no? Y Hoover apuntando con la pistola que Said le había dado, perdón, que Vince le había dado, ¿no? Ujú. Termina, ya no vemos el desenlace, pero a través de los ojos de Said, ¿no? Ya se sabe un Sabemos, poco sabemos que los dos se han matado, ¿no? Se han disparado mutuamente, ¿no? Ujú. Y entonces este descendiente de árabe, ¿no? Termina siendo el espectador de la muerte tanto de su amigo judío o es judío, ¿no? Y Hoover, ¿no? Y curioso porque en Europa los árabes son vistos como más violentos, ¿no? Sí, o sea, Como, yo creo que más bien él era un poco o sea, no defendía realmente una causa, sino sintieron que era un poco como por así decirlo, el más ácido de los tres, pero a la vez el más divertido, un poco el que pasaba de los problemas como tal, porque por ejemplo, él saluda a los policías, cosa que le reclamaba Vince, que es súper extremista de por qué saludas a los policías, que no sé qué, ¿no? O sea, es como un poco es el más perdido, o en todo caso el más volátil de los tres, no tiene tan marcada su postura, porque al fin y al cabo creo que tampoco conviene mucho, o sea, dice mucho de la película que el mismo hecho de que esté filmada en blanco y negro, ¿no? De que siempre se juega a dos bandos, ¿no? O eres policía o eres del otro, ¿no? Pero no, es muy raro que puedas estar un poco al medio, ¿no? Como que eres bueno o eres malo. Y por eso también creo que se da la violencia, ¿no? Un poco el tema de los extremos. Y creo yo también que hay mucha simbología a lo largo de toda la película, hablando ahí un poco también del tema más visual, cinematográfico. Me encanta cómo han utilizado los grafitis de manera orgánica, ¿no? Esas frases que, claro, no son frases no sé, de poetas o de escritores renombrados, ¿no? Son escritos que puede haber escrito cualquier pata con que puede haber tagueado, no sé, y y juegan mucho a la ironía, al sarcasmo, ¿no? O sea, sobre todo por el contraste del mensaje esperanzador
de esto de, por ejemplo, el mundo es nuestro, ¿no? O el futuro es vuestro, ¿no? Esos mensajes más vivos a comparación del contexto pues deplorable en el que se encuentran los personajes, ¿no? También, por ejemplo, la presencia de dos personajes, tanto del señor al que su mujer lo había dejado, que termina siendo una ayuda para para que escapen los tres amigos, como en el baño, que creo que fue la parte donde más me reí, que fue cuando salió este señor enano del cubículo y contó una historia, pues, que al inicio pensaba que era un disparate cualquiera, pero termina siendo algo que un poco, pues, impacta, creo, o sea, y un poco te marca cómo va a terminar la peli, no sé qué opinas. Sí, la historia que les cuenta este personaje que aparece en el baño, ¿no? Es muy importante. Que los jóvenes no logran entenderla, ¿no? Y qué cosa, esa es una metáfora que siempre se ha utilizado para decir que eh, el tren es como la vida, ¿no? El Ujú, tren es como la vida. Y el tren va, el tren avanza, ¿no? No va a parar el tren. Es decir, por más que tú quieras detener la vida va a seguir. ujú, Y por eso él cuenta esta historia, ¿no? En donde él estaba implicado, ¿no? El mismo personaje que está narrando, el hombre que estaba en el baño, ¿no? ujú. Él cuenta su propia historia y cuenta sobre alguien, ¿no? Y que, bueno, que estaba en un vagón y que querían hacer sus necesidades básicas, ¿no? Claro. Como defecar. Y Ajá. no podía hasta que por fin aprovecharon que el tren se detuvo, ¿no? Y todos bajaron pues a defecar y uno de ellos, ¿no? Que era uno muy escrupuloso, ¿no? Se fue más allá para defecar y cuando el tren empieza a ir, a marcharse, todos corren y suben nuevamente al vagón, salvo este, ¿no? Salvo este que estaba lejos y que corre para subir nuevamente, ¿no? Al vagón y le es difícil porque se le caía el pantalón, no había podido abrocharse bien el pantalón, pero al final sube, pero muere de frío porque el pantalón me imagino que lo había perdido, ¿no? Entonces, digamos que la vida es así, ¿no? Lo que les está contando a estos jóvenes es que si tú no vas digamos, en el tren de la vida, ¿no? Si tú no vas marchando con el tren de la vida, vas a morir, ¿no? Te vas a quedar, ¿no? Y vas a terminar como el amigo, ¿no? Como mi amigo, ¿no? Como este amigo que iba con nosotros en el vagón. Habrá momentos que pues habrá que bajarse y defecar y botar lo que no nos sirve ya, ¿no? Y botarlo, pero tenemos que volver a subir al tren, ¿no? Y Ujú. seguir la marcha. Y los jóvenes están en eso, ¿no? Los tres jóvenes están en eso. La vida está avanzando, ¿no? Y ellos están, ¿no? Queriendo cambiar el destino de la vida, que no es tan fácil, que no es fácil, ¿no? Y Ujú. que al final pues van a terminar, en este caso, muertos porque se bajan del tren de la vida, ¿no? Se bajan. ¿Cuál sería el tren de la vida? La sociedad, ¿no? El sistema, ¿no? Ese sería, digamos, el tren. No se adaptan. Claro, no se adaptan, ¿no? Ujú. Ujú. Prefieren estar al margen, ¿no? Ocultos. Bueno, y puede ser que no sea decisión de ellos necesariamente, pero es un poco lo que les ha tocado, ¿no? Entonces sí, yo creo que también un poco es esto de adaptarse o morir, ¿no? Pero bueno, es muy interesante y podemos conversar horas de horas de la película y seguir sacándole sus cositas, porque la verdad es un guión que me parece que en general la historia está muy bien manejada porque aparte de ser interesante, no tiene una estructura narrativa, por así decirlo, tradicional. No es que tú digas, ok, los personajes que están buscando a lo largo de la película, no es como una estructura hollywoodense clásica, por así decirlo. Siento que, por ejemplo, nosotros la película o sea, que en el programa de la que hemos hablado, la anterior, que ha sido La amenaza Andrómeda, o sea, en cuanto a estructura de narrativa, es muy diferente a esta. Esta es mucho más loca, desordenada, y no solo a nivel también de guión, ¿no? Sino también a nivel visual. La cámara a veces hace lo que le da la gana, la edición es loquísima, puede saltar de una escena a otra y de volver a regresar a la anterior. Juega mucho con ralentiza la imagen por momentos para un efecto más dramático, más sensorial, ¿no? Me gustó mucho la parte, por ejemplo, cuando llegan como un subterráneo en donde están haciendo breakdance y cuando se llega la policía los personajes se van corriendo y se queda uno solo girando y girando y girando y girando. O por ejemplo cuando de un momento a otro en plena plaza la cámara decide, porque sí, decide enfocar a un pata que está haciendo su DJ, que está haciendo de DJ, así rascando los discos desde su ventana, ¿no?
Y siempre, o sea, ¿qué te aporta eso a nivel de historia, por así decirlo? Realmente nada, pero te ayuda a enriquecer el espacio, el ambiente, el entorno en el que se está desarrollando la historia, ¿no? Y creo que eso hace que se sienta más vivo el lugar, ¿no? Y conectar un poco más con la historia o con todo en general, con la película. Me parece muy interesante estos detalles. eh, y creo que habla también de un muy buen trabajo a nivel, bueno, cinematográfico y de dirección, ¿no? Y por último, también por lo menos a nivel ya de describir estos aspectos más técnicos, porque si no puedo también hablar horas de horas de la fotografía, por momentos expresionista, por momentos que incluso te da tintes de terror, de película de terror, ¿no? Por estos claroscuros, estas sombras bien marcadas, ¿no? Creo que en la historia pudo pecar muchas veces de melodramática o de hacer muy, muy evidente esto de ellos son los malos, ellos son los buenos, y a los marginados ponerlos de muy bonitos, pero, por ejemplo, hay figuras policiales que un poco también juegan a los grises, ¿no? Este policía, por ejemplo, que los ayudó a salir de la cárcel, que igual, ¿no? Obviamente no eran de caricias y abrazos, pero había un trato mucho más cordial o empático con los personajes que los otros, ¿no? Y también muestra policías, por ejemplo, no sé si recuerdas la parte del hospital cuando llegan a ver al amigo que está en coma, que el policía ahí es un joven que simplemente está cumpliendo órdenes y que incluso tartamudeando intenta pedirles que se calmen o que se retiren, pero pues obviamente ellos terminan sobrepasando por encima de él, ¿no? Entonces digamos que también siento que por más que se juegue mucho esto de la violencia, ¿no? Y de los blancos y negros, creo que realmente también hay bastante matices en los personajes. O sea, creo que te presenta un contexto real por eso, por los matices que hay, porque estos tres personajes son realmente también vándalos en su momento, ¿no? Llegan a entrar a una exposición de arte y hacer vándalo porque sí, ¿no? Sin mayor explicación. Entonces, sí, ¿no? Es un poco el caos que esos personajes van llevando conforme van avanzando, ¿no? Y bueno, no sé si quisieras dar unos comentarios finales para cerrar con este programa. Sí, dos cosas, ¿no? La primera es sobre lo importante que, digamos, nos toca trabajar con la emoción del odio, con la ira, ¿no? Eh, en toda la película, pues, se ve que se ha trabajado con mucho detalle esta emoción, ¿no? Tanto del parte de los que de los que conforman el sistema como los que están fuera de él, ¿no? Digamos, la emoción esta emoción mueve las relaciones interpersonales, mueve la vida, ¿no? Es decir, es una emoción importante, ¿no? El odio, si bien parte de la ira, ¿no? Y luego se convierte en odio cuando se hace comportamiento, cuando se hace conducta, ¿no? Pero mueve, ¿no? Mueve las relaciones interpersonales. Y yo pienso que esto es importante, ¿no? Así como también podríamos decir que el amor mueve el mundo, ¿no? No podemos dejar de lado su contraparte que es el odio, ¿no? Ujú. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y la otra cosa, la segunda cosa que quería comentar es que si bien hay digamos, un enfoque sobre estos tres jóvenes, ¿no? Y a partir de ello se va desarrollando la trama, ¿no? Y el sistema aparece solamente representado en estos policías, ¿no? El sistema como represor, el sistema como autoritario, el sistema como amenazante, ¿no? Eh, yo pienso también que la mirada que tienen los jóvenes muchas veces del sistema es muy peyorativa, ¿no? Ujú. A veces desde la juventud uno ve que el sistema pues es casi como un corsé, ¿no? Se le ve al sistema como una cosa que se impone y no nos deja libertad. Yo pienso que ahí también habría que trabajar, ¿no? Si bien la película, ¿no? La película no nos plantea una alternativa, ¿no? Porque solamente lo que nos ha hecho es mostrarnos, ¿no? Cuál es la realidad cruda, ¿no? Pienso que para nosotros que somos espectadores, tendríamos que también mirar y reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la alternativa frente a esto, ¿no? Entonces, creo que podría ser todo para no extendernos tanto en nuestros humildes comentarios. Entonces, nada, muchas gracias y nos seguiremos reuniendo para seguir conversando sobre grandes películas del mundo del cine. Perfecto. Y invitamos a que vean esta película. Obviamente. Uh -huh.